Estaba frente al espejo de mi habitación, terminando de empacar la última maleta cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi hija Claudia. Mamá, necesitamos hablar. No vengas mañana a la cena de aniversario. Fernando y yo decidimos que es momento de celebrar solo nosotros dos. Ya sabes, crear nuestras propias tradiciones como pareja. En ese momento sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Pero antes de continuar con esta historia, no olvides darle like, hype, y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. Nos encantaría saber de dónde nos ves. Aquella cena de aniversario no era cualquier celebración. Era el 20º aniversario de bodas de mi hija, y durante semanas habíamos planeado juntas cada detalle. Yo había ofrecido hacer el pastel, ese pastel de 3 leches que ella tanto amaba desde niña, el mismo que hice para su boda hace 20 años. Había comprado un vestido nuevo, color lavanda, porque Claudia siempre decía que ese color me hacía lucir radiante. Había apartado dinero de mi pensión para comprarles un regalo especial, un juego de copas de cristal que vi que ella admiraba en una tienda hace meses. Y ahora, con un simple mensaje de texto, todo eso se desvanecía. Me senté en el borde de mi cama, aún sosteniendo el teléfono en mis manos temblorosas. Releí el mensaje 1, 2, 3 veces, buscando tal vez algún tono de broma que no estaba ahí. Crear sus propias tradiciones como pareja. Las palabras resonaban en mi mente como un eco doloroso. ¿Acaso yo no formaba parte de esas tradiciones? ¿Acaso los últimos 20 años de celebraciones familiares no significaban nada? Soy Margarita Torres, tengo 58 años, y durante toda mi vida he sido lo que llaman una madre dedicada. Quedé viuda cuando Claudia tenía apenas 12 años. Mi esposo Alberto murió en un accidente de tránsito, dejándonos solas con más sueños que dinero en el banco. Desde entonces, trabajé en una fábrica textil durante el día y limpiaba oficinas por las noches para que a mi hija nunca le faltara nada. Vi cómo sus compañeras de escuela tenían fiestas de quinceañera en salones elegantes, mientras yo apenas pude reunir para celebrar la suya en el patio de la casa con tamales y agua fresca. Pero Claudia sonrió ese día, y para mí eso fue suficiente. La vi graduarse de la preparatoria con honores, entrar a la universidad cuando muchos me decían que era un gasto innecesario para una mujer. Trabajé turnos dobles para pagar su colegiatura, porque creía en ella, porque quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando conoció a Fernando, un joven ingeniero de buena familia, mi corazón se llenó de esperanza. Finalmente, pensé, mi hija tendrá la vida estable que se merece. La boda fue modesta pero hermosa. Yo gasté mis ahorros en el vestido de novia que ella quería, ese con encaje francés y pedrería en el corpiño. Cuando la vi caminar hacia el altar, lloré no solo de emoción, sino de alivio. Había cumplido mi misión. Mi niña estaba a salvo, amada, con un futuro prometedor. Los primeros años fueron buenos. Claudia y Fernando compraron una casa pequeña. Yo los visitaba cada domingo, siempre llevando algo, una olla de mole, pan dulce recién comprado, algún postre que había preparado durante la semana. Fernando era cordial, aunque siempre percibí cierta distancia en su trato. Nunca me llamaba mamá o suegra, solo Margarita, como si poner un título familiar fuera demasiado compromiso. Con el paso de los años, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Las visitas de cada domingo se volvieron visitas cada 2 semanas, luego mensuales. Siempre había una excusa razonable. Fernando tiene trabajo pendiente, necesitamos descansar, vamos a salir con unos amigos. Yo entendía, o al menos intentaba entender. Los jóvenes necesitan su espacio, su tiempo para construir su matrimonio. Pero cada cancelación dolía un poco, como pequeñas astillas que se van clavando en el corazón sin que te des cuenta. Hace 3 años, cuando cumplí 55, Claudia organizó una cena de cumpleaños en su casa. Recuerdo que llegué temprano, emocionada de pasar tiempo con ella. Pero al entrar, noté que había más invitados de los que esperaba. Estaban los padres de Fernando, sus hermanos, algunos amigos del trabajo. Yo era solo una invitada más en mi propia celebración. Durante la cena, la madre de Fernando, doña Cristina, una mujer elegante que siempre me había hecho sentir menos, habló sobre sus próximas vacaciones en Europa. Vamos a París, a Roma.
a Barcelona, decía con ese tono que solo las personas con dinero usan, como si viajar fuera tan simple como ir al mercado. Claudia escuchaba con mucho interés y admiración, y yo solo asentía en silencio, consciente de que mi única salida del estado había sido cuando fui a un pueblo vecino para el funeral de mi madre. Aquella noche, mientras lavaba los platos en la cocina, porque por supuesto me ofrecía a ayudar, escuché una conversación que no debía. Claudia y Fernando hablaban en voz baja en la sala, pero el pasillo amplificaba sus palabras. «Tu mamá es muy buena», decía Fernando, «pero a veces siento que no encaja en nuestro círculo». Mis padres comentaron lo mismo. Es incómodo tener que estar explicando las diferencias culturales. Me quedé paralizada con un plato en las manos, el agua jabonosa goteando al piso. Diferencias culturales. Como si yo fuera de otro país, de otro planeta. Como si mi única diferencia fuera haber nacido pobre y haberme roto el lomo trabajando para darle todo a mi hija. Lo que más dolió fue la respuesta de Claudia. «Lo sé, amor. Estoy trabajando en eso. Tal vez si espaciamos más las visitas, si la vemos solo en ocasiones especiales. No quiero que se sienta rechazada, pero tampoco quiero que nos limite socialmente». Límite social. Eso era yo para mi propia hija. Un obstáculo en su ascenso hacia un mundo que yo misma había pagado para que ella pudiera alcanzar. Esa noche lloré en silencio en el taxi de regreso a mi departamento. Un departamento modesto en una colonia obrera, con paredes delgadas, donde se escuchaban las discusiones de los vecinos y el llanto de los bebés. Tan diferente de la casa espaciosa de Claudia, con su jardín bien cuidado y sus muebles de diseñador. Los meses que siguieron fueron un lento distanciamiento. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, más funcionales. «Hola, mamá, solo llamaba para saber cómo estás». «Bien, hija. ¿Y tú?» «Bien, mamá, muy ocupada con el trabajo». «Te llamo luego». Y el luego nunca llegaba. Las invitaciones a su casa prácticamente desaparecieron. Cuando yo proponía visitarla, siempre había algo. «Estamos en plena remodelación. La casa está hecha un desastre. Tenemos una cena con los jefes de Fernando. Nos invitaron a un fin de semana en la playa. Yo intentaba no mostrar mi dolor. No quería ser esa madre pegajosa que no entiende que los hijos crecen y hacen su vida. Pero en las noches, acostada en mi cama que aún conservaba el olor a la colonia de Alberto después de tantos años, me preguntaba qué había hecho mal. ¿Había sido demasiado presente? ¿Demasiado ausente? ¿Mis manos callosas y mi ropa sencilla realmente avergonzaban tanto a mi hija? Hace 6 meses, algo cambió. Claudia comenzó a llamarme con más frecuencia, pero las llamadas tenían un tono diferente. «Mamá, necesito que me ayudes con algo». Y ese algo siempre implicaba dinero o favores. «¿Podrías prestarme para el pago del auto?» «Fernando tuvo unos gastos inesperados. ¿Podrías quedarte con Toby este fin de semana? Es nuestro perro, y vamos a salir de viaje. ¿Podrías ayudarme con el pago de la remodelación del baño? Te lo devuelvo el próximo mes». Yo siempre decía que sí. Sacaba de mis ahorros, de mi magra pensión, del dinero que guardaba para emergencias médicas porque a mi edad uno nunca sabe. Me quedaba con Toby, un labrador enorme que ladraba toda la noche y dejaba pelo por todo mi pequeño departamento, y esperaba el próximo mes el reembolso que nunca llegaba, que se convertía en otra solicitud de ayuda. Hace 2 meses descubrí algo que me partió el corazón. Fui al banco a hacer un depósito y la cajera, una muchacha amable que me conocía de años, me preguntó si ya había visto las fotos de mi hija en las redes sociales. Yo no tenía redes sociales, apenas sabía usar el teléfono para llamadas y mensajes, pero la curiosidad me picó y le pedí que me mostrara. Ahí estaban, fotos de Claudia y Fernando en restaurantes elegantes, en bares de moda, en un viaje a Cancún que según ella no habían podido hacer por problemas económicos. Había fotos con los padres de Fernando, con amigos, en fiestas y celebraciones. Una vida completa y colorida de la que yo estaba completamente excluida. Pero lo que más me dolió fue una foto en particular. Era el cumpleaños de Claudia, hace 3 semanas. Ella me había dicho que no iban a celebrar nada, que solo iban a tener una cena tranquila en casa. En la foto había más de 20 personas, globos, pastel elegante, copas de champán y un comentario de su suegra que decía: «La mejor fiesta para la mejor nuera.
Mi familia crece y se fortalece. Familia. Yo había quedado fuera de esa definición. Aquella noche, sentada en mi sala con las luces apagadas, tomé una decisión. Fui a mi habitación y saqué de debajo de la cama una caja de zapatos vieja. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida. Mi acta de nacimiento amarillenta, mi acta de matrimonio con Alberto, fotos viejas y algo que había olvidado que existía, la escritura de un pequeño terreno. Años atrás, cuando Alberto aún vivía, compramos un pedazo de tierra en las afueras de la ciudad. Era nuestro sueño construir una casita para el retiro, un lugar donde cultivar un jardín y ver crecer a nuestros nietos. Después de su muerte, nunca tuve el dinero ni la energía para hacer algo con ese terreno. Se quedó ahí, olvidado, pagando un impuesto mínimo cada año. Pero hace 5 años, la ciudad creció y ese terreno quedó en una zona ahora valorizada. Yo ni siquiera lo sabía, hasta que un día recibí una carta de una inmobiliaria ofreciendo comprarlo. Guardé la carta, pensando que algún día ese terreno sería para Claudia, su herencia, lo único de valor que podía dejarle. Al día siguiente, fui a esa inmobiliaria. El agente, un señor de traje que me miró con cierto desdén al ver mi ropa sencilla, se sorprendió cuando saqué la escritura. «Ah, sí, este terreno», dijo revisando los papeles, «vale considerablemente más ahora. La zona se desarrolló mucho. Hay varios interesados». «¿Cuánto?», pregunté con voz temblorosa. Él hizo algunos cálculos en su computadora. Considerando el tamaño y la ubicación, podríamos venderlo entre 2 millones y 2.500.000 pesos. Fácil. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 2 millones de pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Era la suma de todos los turnos dobles, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios. Y estaba ahí, en un papel amarillento que cabía en mi bolsa. «Quiero venderlo», dije con una firmeza que me sorprendió. «Rápido». Él levantó una ceja. «¿Estás segura? Estos procesos pueden tomar tiempo. Tengo un comprador que puede cerrar en 2 semanas si el precio es correcto». «Hágalo», respondí. Durante esas 2 semanas actué como si nada pasara. Claudia llamó un par de veces pidiendo ayuda con el pago de no sé qué cosa. Le dije que no tenía dinero disponible. Ella se molestó. Me dijo que siempre había podido contar conmigo, que no entendía por qué ahora le daba la espalda. «No te estoy dando la espalda, hija», le dije tranquilamente. «Solo estoy siendo honesta sobre mis posibilidades». Ella colgó sin despedirse. 2 días después, recibí el mensaje sobre la cena de aniversario, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue la exclusión en sí, aunque dolió profundamente. Fue el patrón completo. Años de ser útil pero invisible, de ser llamada solo cuando se me necesitaba, de ser escondida cuando mi presencia no encajaba en la imagen que mi hija quería proyectar. La venta del terreno se cerró 3 días antes del aniversario de Claudia. 2.300.000 pesos fueron depositados en mi cuenta bancaria, números que nunca había imaginado ver junto a mi nombre. Esa noche hice algo que nunca en mi vida había hecho. Entré a una tienda de ropa elegante, una de esas donde las vendedoras te miran de arriba a abajo, juzgando si puedes pagar lo que venden. Me atendieron con frialdad hasta que saqué mi tarjeta bancaria. Entonces, las sonrisas aparecieron mágicamente. Me probé vestidos, trajes, zapatos de tacón que hacían que mis pies adoloridos protestaran, pero que me hacían ver 10 años más joven. Compré un bolso de piel, no imitación, piel real. Compré perfume francés, maquillaje, cosas que siempre había visto en los tocadores de otras mujeres, pero nunca en el mío. Gasté casi 50.000 pesos esa tarde. Para alguien que había vivido con lo mínimo toda su vida, era una locura. Pero cada compra se sentía como un acto de rebelión, como recuperar pedazos de la mujer que había enterrado bajo años de sacrificio. Al día siguiente, el día del aniversario de Claudia, desperté temprano, me arreglé con mi ropa nueva, me maquillé viendo tutoriales en internet, me peiné de una manera diferente. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. La mujer reflejada se veía elegante, segura, digna. Entonces tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Claudia. «Hija, lamento no poder asistir a tu aniversario. He decidido tomarme unas vacaciones, algo que nunca hice en mi vida.
Estaré fuera del país las próximas semanas. Espero que disfrutes tu celebración con tus propias tradiciones. Te quiero. Mamá. Apagué el teléfono sin esperar respuesta. Había reservado un vuelo a España para esa misma noche. España, el país donde nació mi abuela, donde siempre soñé ir pero nunca tuve ni el dinero ni el tiempo. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo en la sala VIP, algo que pagué sin pensarlo 2 veces, me permití llorar. No de tristeza, sino de liberación. Estaba dejando atrás no solo a México, sino a la Margarita, que siempre ponía a todos antes que a ella misma. El vuelo fue largo pero confortable. Viajé en clase ejecutiva por primera vez en mi vida. La azafata me trató con una amabilidad que no estaba acostumbrada a recibir. Me ofrecieron vino, comida gourmet, mantas suaves. Me sentí como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que yo no pertenecía ahí. Pero entonces recordé, ese dinero era mío. Lo había ganado con el sudor de mi frente, con años de trabajo honesto. Tenía todo el derecho de estar ahí, de disfrutar, de vivir. Madrid me recibió con un sol brillante que contrastaba con la tormenta emocional que había dejado atrás. Había reservado un hotel boutique en el barrio de Malasaña, un lugar lleno de vida, arte callejero, cafeterías acogedoras. Mi habitación tenía balcón con vista a una plaza pequeña donde los niños jugaban y los abuelos se sentaban en bancas a conversar. Durante los primeros días solo caminé. Horas y horas caminando por calles empedradas, admirando la arquitectura, sentándome en cafés a observar la vida pasar. Compré un cuaderno en una papelería antigua y comencé a escribir. Pensamientos sueltos al principio, luego memorias, reflexiones sobre mi vida, sobre las decisiones que tomé y las que me gustaría haber tomado. Una tarde, en un café cerca del Parque del Retiro, una mujer se sentó en mi mesa. «Disculpa, ¿está ocupado?», preguntó señalando la silla vacía. Todos los demás asientos estaban tomados. «Adelante», respondí. Ella era española, tal vez de mi edad o un poco mayor, con cabello plateado cortado en un estilo moderno y ojos vivaces. Se llamaba Mercedes. Comenzamos a conversar casualmente, como hacen los extraños que comparten mesa. Me contó que era profesora de literatura jubilada, que vivía sola después de divorciarse hace 10 años. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué te trae a Madrid?». «Estoy escapando», respondí honestamente. «No sé de qué exactamente, tal vez de mí misma». Mercedes sonrió con comprensión. «Las mejores huidas son las que nos acercan a quienes realmente somos». Esa conversación casual se convirtió en una amistad inesperada. Mercedes se ofreció a mostrarme Madrid desde la perspectiva de una local. Me llevó a mercados tradicionales donde probé jamón ibérico que se derretía en la boca, quesos que nunca había imaginado, vinos que sabían a historia. Me presentó a sus amigas, un grupo de mujeres de nuestra edad que se reunían semanalmente para cenar, conversar, reír. Eran mujeres fascinantes. Una había sido enfermera y ahora pintaba acuarelas. Otra era arquitecta jubilada que daba clases gratuitas a jóvenes de bajos recursos. Una más había sido ama de casa toda su vida, y a los 60 años abrió una pequeña librería especializada en poesía. Todas tenían algo en común. Habían llegado a un punto en sus vidas donde decidieron vivir para ellas mismas, sin disculpas, sin culpas. Durante una de esas cenas, después de algunas copas de vino, les conté mi historia. Les hablé de Claudia, del distanciamiento, de sentirme usada y descartada. Les hablé del terreno, del dinero, de mi escape. Esperaba juicios, críticas tal vez. En cambio, encontré comprensión. «Todas tenemos una historia similar», dijo Teresa, la ex enfermera. «Yo crié a 3 hijos sola después de que mi marido nos dejó. Trabajé turnos de 12 horas en el hospital para darles educación, oportunidades. ¿Sabes cuántas veces me llaman ahora? En Navidad y en mi cumpleaños. Y solo porque les da vergüenza con sus propias familias no llamar. No es que no nos amen», añadió Pilar, la arquitecta. «Es que nos aman a su conveniencia. Somos madres, abuelas, proveedoras cuando lo necesitan, pero como personas con necesidades propias, con sueños, con derecho a una vida plena, somos invisibles». Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de alivio.
No estaba loca. No estaba siendo egoísta o dramática. Estaba simplemente cansada de ser invisible. Mientras tanto, mi teléfono, que encendía solo una vez al día, se llenaba de mensajes. Al principio de Claudia. «Mamá, ¿estás bien? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no contestas?» Luego, con un tono diferente. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Fernando y yo tenemos problemas económicos. Necesitamos tu ayuda». Y finalmente, cuando pasó una semana sin respuesta. «Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Desaparecer sin decir nada. Somos tu familia. ¿No te importa que te necesitemos?» Ese último mensaje me hizo reír amargamente. Ahora sí era familia. Ahora que me necesitaban. No borré los mensajes, pero tampoco respondí. No estaba lista. Decidí quedarme en España 3 meses. Alquilé un pequeño apartamento en el mismo barrio, un lugar sencillo pero acogedor, con una cocina donde preparaba comidas españolas que iba aprendiendo. Mis nuevas amigas me enseñaban recetas, historias, me mostraban museos, pueblos cercanos. Una tarde, Mercedes me llevó a Toledo. Mientras caminábamos por las calles medievales, me contó su propia historia. «Me divorcié a los 55», dijo, después de 30 años de matrimonio. Mi esposo no era malo, pero yo había desaparecido en ese matrimonio. Era la esposa de Javier, la madre de mis hijos, la profesora eficiente. Pero Mercedes, la mujer con sueños propios, había muerto en algún punto del camino. «¿Qué hiciste?», pregunté. Un día desperté y decidí que prefería estar sola y completa que acompañada y vacía. Mis hijos se enojaron, me llamaron egoísta, mi familia me criticó, pero 10 años después soy más feliz de lo que nunca fui. Y mis hijos, con el tiempo, entendieron. Algunos, al menos. «¿Y los que no entendieron?», pregunté. Mercedes se encogió de hombros. «Son adultos responsables de su propia felicidad. Yo ya no puedo cargar con la responsabilidad de hacer felices a todos a costa de mi propia infelicidad». Sus palabras se quedaron conmigo. En México, cumplí 59 años. Mis amigas españolas organizaron una fiesta sorpresa en el apartamento de Mercedes. Había pastel, champán, regalos pequeños pero significativos. Un libro de poesía, un pañuelo de seda, una planta para mi apartamento. Eran cosas simples pero elegidas con cariño. Esa noche, después de que todas se fueron, encendí mi teléfono. Había un mensaje de Claudia de esa mañana. «Mamá, sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que estés bien donde sea que estés. Te extraño, pero también te necesito. Fernando perdió su trabajo y estamos en una situación difícil. ¿Podemos hablar?». Leí el mensaje varias veces. Parte de mí, la madre que siempre fui, quería responder inmediatamente, ofrecer ayuda, regresar corriendo. Pero otra parte, la Margarita nueva que estaba naciendo, se preguntaba, ¿me extraña a mí o extraña mi ayuda? Decidí responder, pero no con dinero, sino con verdad. «Hija, recibí tu mensaje. Estoy bien. Estoy en España descubriendo partes de mí que no sabía que existían. Lamento que estén pasando por dificultades, pero no puedo ayudarlos económicamente esta vez. Durante años di todo lo que tenía y más. Ahora necesito cuidar de mí misma. Espero que puedan entender. Te quiero, pero ya no puedo seguir siendo la solución a todos sus problemas, mamá». La respuesta llegó horas después. «No entiendo qué te pasa, mamá. ¿Ahora te volviste egoísta? ¿Todo lo que hiciste por mí ahora lo cobras? Pensé que una madre amaba incondicionalmente». Ese mensaje me dolió más que cualquier otro. Porque ahí estaba, la manipulación emocional disfrazada de amor filial. Llamé a Mercedes llorando. Ella vino inmediatamente a mi apartamento con una botella de vino. «¿Leíste el mensaje?», dijo. No era una pregunta. Yo asentí. Me dice egoísta. Dice que estoy cobrando todo lo que hice por ella. Mercedes sirvió 2 copas de vino. ¿Sabes cuál es la diferencia entre amor incondicional y abnegación autodestructiva? Negué con la cabeza. Amor incondicional es amar a alguien sin importar sus errores, aceptarlos como son. Abnegación autodestructiva es permitir que te usen, que te lastimen, que te borren como persona, todo bajo el pretexto del amor. Tú confundiste una cosa con la otra durante años.
Tiene razón, susurré. La tuve. Y ahora que estás poniendo límites, que estás priorizándote, te llaman egoísta, porque es conveniente para ellos que sigas siendo la de antes. La Margarita invisible que aparecía con dinero y apoyo cuando la necesitaban, pero que se hacía pequeñita cuando su presencia era incómoda. Esa noche, después de que Mercedes se fue, escribí una carta larga a Claudia. No la envié de inmediato. La dejé reposar en mi cuaderno durante días, releyéndola, editándola, asegurándome de que cada palabra reflejara mi verdad sin crueldad innecesaria. Querida Claudia, empezaba la carta, durante 58 años viví para otros, para tus abuelos cuando era niña, para tu padre cuando me casé, y especialmente para ti desde que naciste. No me arrepiento de nada de eso. Cada sacrificio lo hice con amor genuino. Pero en algún punto del camino, dejé de ser Margarita para convertirme solo en tu mamá. Y cuando eso ya no fue suficientemente útil para ti, me convertí en tu cajero automático emocional y financiero. No te culpo enteramente. Yo permití que eso sucediera. No establecí límites, no exigí respeto. Acepté las migajas de atención que me dabas y agradecía por ellas. Pero ese día, cuando me excluiste de tu aniversario, algo se rompió dentro de mí. No fue solo esa exclusión. Fue la suma de años sintiéndome invisible, sintiéndome avergonzada por ser quien soy, por venir de donde vengo. Fue escucharte decir que yo era un límite social. Fue ver tu vida en redes sociales mientras me decías que no tenían dinero para nada. Fue ser llamada solo cuando necesitabas algo. Vendí el terreno que tu padre y yo compramos con tanto esfuerzo. Ese terreno que iba a ser tu herencia. Pero me di cuenta de que heredarte dinero cuando yo muera, pero vivir miserablemente mientras estoy viva, es absurdo. Así que estoy usando ese dinero para mí, para conocer el mundo, para descubrir quién soy más allá de ser tu madre. No es egoísmo, hija, es supervivencia. Te amo, siempre te amaré, pero ya no puedo seguir amándote a costa de odiarme a mí misma. Cuando estés lista para tener una relación basada en respeto mutuo, no solo en conveniencia, estaré aquí. Pero los días de Margarita la invisible, la útil, la descartable, se acabaron. Tu madre, que está aprendiendo a hacerlo de sí misma también. Margarita. Envié la carta por correo electrónico y apagué el teléfono durante una semana completa. Necesitaba ese silencio para procesar, para sanar, para no caer en la tentación de retractarme. Durante esa semana, Teresa me invitó a un retiro de mujeres en un pueblo de montaña. Éramos 12 mujeres de diferentes edades y países, todas con historias similares de sacrificio, invisibilidad y despertar tardío. Pasamos 3 días en talleres de autoconocimiento, meditación, arte, terapia. En uno de los ejercicios nos pidieron que escribiéramos una carta a nuestra yo de 20 años. Lloré mientras escribía. Le decía a esa Margarita joven que estaba bien tener sueños propios, que amar a otros no significaba desaparecer, que podía ser madre sin dejar de ser mujer, que su valor no dependía de cuánto podía dar, sino de quién era. El último día del retiro, compartimos nuestras cartas en círculo, todas lloramos juntas. Había algo profundamente sanador en escuchar las historias de otras mujeres, en reconocer patrones universales de sacrificio femenino, en validar mutuamente nuestro dolor y nuestra decisión de cambiar. Cuando regresé a Madrid y encendí mi teléfono, había 47 mensajes, la mayoría de Claudia. Los primeros eran furiosos. ¿Cómo te atreves a decirme esas cosas? Yo que sacrifiqué tanto por mi familia. Siempre fuiste dramática. Luego vinieron mensajes más vulnerables. Mamá, tal vez tienes razón en algunas cosas. He estado pensando mucho. ¿Podemos hablar? Y finalmente, el más reciente. Mamá, por favor, te necesito. No económicamente esta vez, solo necesito a mi mamá. Fernando y yo estamos en terapia de pareja y el terapeuta dice que tengo problemas de apego y límites que vienen desde la infancia. Necesito entender. Por favor. Ese último mensaje me llegó al corazón, pero no respondí de inmediato. Consulté con Mercedes y mis otras amigas. Ellas me aconsejaron prudencia. Que te necesite no significa que esté lista para respetarte, dijo Pilar. Asegúrate de que su necesidad no sea solo otra forma de manipulación, aunque sea inconsciente.
Decidí esperar una semana más. Durante ese tiempo, continué con mi vida en Madrid. Me había inscrito en clases de baile flamenco, algo que siempre quise hacer. Al principio me sentía ridícula, una mujer de casi 59 años con sobrepeso intentando mover las caderas y zapatear con gracia. Pero la profesora, una mujer mayor que yo, me dijo algo que nunca olvidaré. El flamenco no se trata de perfección, se trata de duende, de alma. Y tú, Margarita, tienes alma de sobra. Cada clase se convirtió en una forma de terapia. Con cada zapatazo liberaba años de frustración. Con cada vuelta soltaba capas de resentimiento. Mi cuerpo, que siempre había sido solo una herramienta para trabajar y servir a otros, se estaba convirtiendo en un instrumento de expresión y placer. Una tarde, después de clase, finalmente llamé a Claudia. Ella contestó al primer timbrazo. ¿Mamá? Su voz sonaba pequeña, vulnerable, como cuando era niña y tenía pesadillas. Hola, hija, respondí, mi propia voz temblorosa. Hubo un silencio largo, luego escuché que lloraba. Lo siento, mamá. Siento tanto todo. No sabía, no me daba cuenta. El terapeuta me hizo ver tantas cosas. ¿Cómo te traté? ¿Cómo te usé? ¿Cómo me avergonzaba de ti cuando deberías haber sido mi orgullo? Sus palabras me hicieron llorar también, pero mantuve mi firmeza. Aprecio tus disculpas, Claudia, pero necesito saber que no son solo palabras. Necesito ver cambios reales. Lo sé, dijo ella entre sollozos. He estado trabajando en eso en terapia. He hablado con Fernando sobre todo. Él también quiere disculparse. Mamá, él no sabía toda tu historia. Yo nunca le conté cuánto trabajaste, cuánto sacrificaste. Le pinté una imagen de que siempre tuvimos lo suficiente, que no fue tan difícil. Eso me sorprendió. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué escondiste la verdad de nuestra vida? Claudia suspiró. Vergüenza, supongo. Cuando entré a la universidad, conocí gente de dinero. Me sentía menos. Así que inventé una historia diferente. Una donde no fuimos pobres, solo modestos. Donde no trabajaste en 2 empleos, solo tuviste un trabajo normal. Me inventé una vida más cómoda porque no podía soportar admitir de dónde venía realmente. Sus palabras me partieron el corazón, no por mí, sino por ella. Mi hija había cargado con esa vergüenza todos estos años, y al hacerlo, me había borrado a mí también. Claudia, dije suavemente, no hay vergüenza en venir de donde venimos. La vergüenza está en olvidar, en negar, en descartar a las personas que nos llevaron hasta donde estamos. Lo sé ahora, mamá. El terapeuta me ayudó a ver eso, y me ayudó a ver otra cosa, que te traté exactamente como la familia de Fernando me hace sentir a mí a veces, como si no fuera suficiente, como si tuviera que esconder partes de mí para encajar. Y eso es horrible. Les hice eso a ti, mamá. Te hice sentir que no eras suficiente cuando eres, siempre has sido, más que suficiente. Lloramos juntas al teléfono durante largo rato. Luego hablamos, realmente hablamos por primera vez en años. Le conté sobre España, sobre mis amigas, sobre el flamenco. Ella me contó sobre la terapia, sobre sus propias inseguridades, sobre cómo estaba aprendiendo a establecer límites con la familia de Fernando también. ¿Cuándo vuelves?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Mi visa dura 6 meses más. Tal vez me quede todo ese tiempo. Tal vez vuelva antes. Tal vez extienda mi estadía. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan fijo. Solo estoy viviendo. Te entiendo, dijo ella, y me alegro por ti. Realmente, aunque duela, aunque sea difícil, me alegro de que finalmente estés viviendo para ti. ¿Podemos hablar regularmente?, preguntó con timidez. No para pedirte nada, solo para hablar, para conocernos de nuevo. De verdad esta vez. Me gustaría eso, respondí. Pero Claudia, necesito que entiendas algo. Esta Margarita que está regresando, la que está descubriendo quién es, va a ser diferente. Voy a tener límites. Voy a decir no cuando necesite decir no. Voy a priorizarme a veces. Y eso no significa que no te ame. Significa que también me amo a mí misma. Entiendo, mamá.
y lo respeto. De hecho, lo admiro. Ojalá yo tuviera tu valentía. La tienes, hija. Solo necesitas encontrarla. Como yo lo hice. Nunca es tarde para empezar. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Claudia y yo hablábamos cada semana. Al principio, las conversaciones eran cuidadosas, como si camináramos sobre cáscaras de huevo, pero gradualmente se volvieron más naturales, más honestas. Ella me contó sobre su terapia, sus miedos, sus descubrimientos sobre sí misma. Yo le conté sobre mi vida en Madrid, mis aventuras, mis propios descubrimientos. Fernando me llamó un día. Fue incómodo al principio. Margarita, comenzó formal, quiero disculparme. Claudia me contó todo, sobre su infancia, sobre usted. Yo no sabía, y eso no es excusa. Debía haber preguntado. Debía haber mostrado más interés. La traté con indiferencia cuando debía haberle mostrado gratitud. Usted le dio a Claudia las herramientas para ser quien es, y yo solo vi las diferencias superficiales, no la sustancia. Aprecio tus palabras, Fernando, respondí, y las acepto, pero necesito que sepas que no necesito gratitud, solo necesito respeto. Respeto como persona, no solo como la madre de tu esposa. Lo entiendo, dijo él, y lo tendrá. Ambos, Claudia y yo, queremos hacer las cosas diferentes. Queremos que seas parte de nuestra vida de verdad, no solo en momentos convenientes. Le creí. No completamente, porque la confianza se construye con acciones, no con palabras, pero le di el beneficio de la duda. En España, mi vida florecía de maneras inesperadas. Teresa me invitó a exponer algunas de mis acuarelas, algo que había comenzado a hacer en mis tiempos libres, en una galería pequeña que ella frecuentaba. Nunca me había considerado artista, pero las pinturas que hacía, escenas de Madrid mezcladas con memorias de México, tenían algo que resonaba con la gente. Vendí 3 cuadros. No por mucho dinero, pero el dinero no era el punto. Era el reconocimiento de que tenía algo valioso que ofrecer al mundo más allá de mi función como madre o trabajadora. Era la validación de que Margarita, la persona, tenía valor propio. Una tarde, mientras pintaba en un parque, un hombre se acercó. Era mexicano, lo supe por su acento. Disculpe, dijo, no quiero molestar, pero vi lo que está pintando y es hermoso. ¿Es usted artista? Estoy aprendiendo a hacerlo, respondí con una sonrisa. Se sentó en la banca cerca de mí y comenzamos a conversar. Se llamaba Roberto. Tenía 62 años, era viudo y había venido a España después de jubilarse. Era profesor de historia, amable, con ojos cálidos que se arrugaban cuando sonreía. Comenzamos a encontrarnos casualmente en ese parque. Luego las coincidencias se volvieron planeadas. Cafés, paseos, visitas a museos. No era romance, al menos no al principio. Era compañía, conversación, la comodidad de hablar con alguien que entendía las referencias culturales, que compartía el idioma, no solo literal, sino emocional. Una noche, después de una cena con vino y risas, Roberto me acompañó a mi apartamento. En la puerta, tomó mi mano. Margarita, dijo suavemente. No sé si es muy pronto para decir esto, pero disfruto cada momento contigo. Me haces sentir vivo de una manera que no sentía desde que murió mi esposa hace 5 años. Su honestidad me conmovió. Yo también disfruto tu compañía, Roberto, respondí. Pero necesito que sepas que estoy en un momento de mi vida donde estoy aprendiendo a estar conmigo misma, a no necesitar a alguien más para sentirme completa. Lo entiendo, dijo él, y lo respeto. No busco completarte ni que me completes. Solo busco compartir el camino por un rato, sin expectativas, sin presiones. Solo 2 personas disfrutando la compañía mutua. Esa noche dormí con una sonrisa. No porque tuviera un romance, sino porque por primera vez en mi vida alguien respetaba mis límites sin hacerme sentir culpable por tenerlos. Decidí quedarme en España los 6 meses completos que permitía mi visa. Durante ese tiempo, mi relación con Claudia continuó mejorando. Ella y Fernando resolvieron sus problemas económicos, no con mi ayuda, sino con esfuerzo propio. Fernando encontró un nuevo trabajo. Claudia tomó proyectos freelance. Aprendieron a vivir con menos,
a valorar más. Para mi cumpleaños número 59, Claudia me envió un paquete. Dentro había un álbum de fotos. Pero no eran fotos normales. Eran fotos antiguas mías que ella había encontrado en cajas viejas, restauradas digitalmente. Fotos de mí de joven, hermosa y llena de sueños. Fotos con Alberto, radiantes de amor. Fotos embarazada de ella. Fotos trabajando, cansada, pero digna. En la primera página había escrito: para mamá, la mujer más fuerte que conozco. Pasé años tratando de esconder de dónde venía, cuando debía haber estado gritándolo con orgullo. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Y es hermosa. Te amo, Claudia. Lloré sosteniendo ese álbum. No de tristeza, sino de sanación. Mi hija finalmente me veía. Realmente me veía. Cuando regresé a México 6 meses después, era una mujer diferente. Físicamente había adelgazado con tanto caminar por Madrid. Llevaba el cabello diferente, más corto, con mechas plateadas que decidí no teñir más. Vestía con más color, más confianza, pero el cambio más grande era interno. Ya no era Margarita la invisible. Era Margarita, punto. Una mujer con historia, con valor, con derechos propios. Claudia me recibió en el aeropuerto. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Te extrañé tanto, mamá, susurró. Pero estoy tan orgullosa de ti. Nos fuimos a comer, solo nosotras dos. Durante horas conversamos, reímos, lloramos. Me contó sobre sus avances en terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a valorarse, a poner límites con la familia de Fernando. Me contó que había hablado con sus suegros, que les había dicho que su madre era la mujer más increíble que conocía y que si ellos no podían verlo, ese era su problema, no el nuestro. ¿Y qué dijeron?, pregunté. Al principio se ofendieron, respondió Claudia. Pero luego, curiosamente, doña Cristina me llamó. Me dijo que admiraba mi valentía, que ella nunca había tenido el coraje de defender a su propia madre de la misma manera. Me pidió que le contara más sobre ti. Fue extraño, pero bueno. Yo no volví a vivir cerca de Claudia. Encontré un apartamento bonito en un barrio que siempre me gustó, lleno de árboles y vida de vecindario. Decoré con cosas que me gustaban, no con lo que quedaba del presupuesto. Cuadros coloridos, plantas, libros. Era pequeño pero mío, completamente mío. Retomé mi trabajo, pero esta vez solo medio tiempo. Ya no necesitaba matarme trabajando. El dinero del terreno, invertido sabiamente con ayuda de un asesor financiero, me daba un ingreso suplementario. Por primera vez en mi vida tenía seguridad económica. Establecí una rutina nueva. Clases de pintura 2 veces por semana. Caminatas matutinas. Café con amigas nuevas que había conocido en las clases. Cenas ocasionales con Claudia y Fernando, donde las conversaciones eran genuinas, donde reíamos y compartíamos de verdad. Roberto y yo mantuvimos contacto. Él regresó a México 3 meses después que yo. Comenzamos a vernos, sin prisa, sin presión. Éramos 2 personas maduras que habían vivido vidas completas y ahora elegían compartir momentos, no por necesidad, sino por gusto. Un año después de mi regreso, Claudia organizó una cena especial. Había invitado a algunas de mis amigas de las clases de pintura, a Roberto, a sus suegros. Estaba nerviosa porque era la primera vez que doña Cristina y yo nos veríamos desde mi regreso. Para mi sorpresa, doña Cristina se acercó a mí al llegar. Margarita, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Claudia me ha contado tanto sobre usted, sobre su vida, sus sacrificios. Me avergüenza admitir que la juzgué sin conocerla. Quisiera, si me lo permite, comenzar de nuevo. Le di la oportunidad. No porque lo necesitara para mi propia validación, sino porque vi que su intento era genuino y porque había aprendido que guardar rencores solo me lastimaba a mí misma. Durante la cena, Claudia se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, dijo. Especialmente quiero agradecer a mi mamá. Hace un año, ella hizo algo que yo consideré el peor acto de egoísmo. Se fue, se priorizó, me dijo cosas duras pero verdaderas. En ese momento sentí rabia, me sentí abandonada. Pero ahora entiendo que ese fue el regalo más grande que pudo darme.
Me enseñó que las mujeres, incluso las madres, especialmente las madres, tienen derecho a ser personas completas, tienen derecho a límites, a sueños, a vidas propias. Durante años la hice invisible, la usé, y peor, me avergoncé de ella, y ella lo soportó porque pensó que eso era amor maternal. Pero el verdadero amor maternal, ahora lo entiendo, es también enseñar con el ejemplo, y mamá me enseñó que nunca es tarde para encontrarte a ti misma, para exigir respeto, para vivir con dignidad. Levantó su copa. Por mamá, por Margarita, la mujer más valiente que conozco. Todos brindaron. Yo lloré, pero esta vez de felicidad pura. Me di cuenta en ese momento que mi venganza, si así podía llamarse, no había destruido nada, había reconstruido todo. Había reconstruido mi relación con mi hija sobre bases de respeto mutuo. Había reconstruido mi autoestima, había reconstruido mi vida entera. Esa noche, después de que todos se fueron, Claudia y yo nos quedamos solas limpiando. «Mamá», dijo de repente, «¿alguna vez me perdonarás completamente? Por cómo te traté todos estos años». La miré a los ojos. «Ya te perdoné, Claudia». El perdón no fue un momento único, fue un proceso. Cada día que veo tu esfuerzo por cambiar, cada conversación honesta, cada vez que me tratas con respeto, es otro paso en ese proceso. ¿Y tú? ¿Te has perdonado a ti misma? Ella pensó por un momento. Estoy trabajando en eso. El terapeuta dice que la culpa solo es útil si nos motiva a cambiar. Una vez que cambiamos, aferrarnos a la culpa es autodestructivo. Sabias palabras, dije sonriendo. Tu terapeuta es bueno. Deberías seguir yendo. Ella rió. Lo haré. Y mamá, hay algo que quiero decirte. Fernando y yo estamos pensando en tener un bebé. He estado posponiendo por mi carrera, pero ahora siento que estoy en un mejor lugar emocionalmente. Y si eso pasa, quiero que seas parte de la vida de ese bebé, no como niñera o ayuda económica, sino como abuela, como la mujer increíble que eres, que mi hijo o hija pueda admirar y conocer de verdad. Su declaración me llenó de emoción. Me encantaría eso, dije abrazándola, pero con un entendimiento. Seré abuela en mis términos. Los amaré, los consentiré, estaré presente, pero también tendré mi vida, mis actividades, mis límites. Y eso estará bien. Más que bien, mamá. Será perfecto. Así es exactamente como debe ser. 2 años después de aquel mensaje que recibí sobre la cena de aniversario, estoy sentada en mi balcón pintando el atardecer. Roberto está en la cocina preparando la cena. Tenemos una relación hermosa basada en compañía mutua, no en necesidad. Claudia está embarazada de 6 meses. Viene a visitarme regularmente, pero ya no aparece solo cuando necesita algo. Viene porque disfruta mi compañía, porque valora mi consejo, porque genuinamente quiere pasar tiempo conmigo. He vendido más cuadros. Incluso tuve una pequeña exposición el mes pasado. Nada grande, pero fue mío. Mi logro, mi arte, mi voz finalmente encontrando expresión después de décadas de silencio. Las amigas que hice en España me visitan. Yo visito a ellas. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos nuestras vidas. Nos apoyamos, nos reímos. Somos una hermandad de mujeres que se encontraron a sí mismas en la segunda mitad de sus vidas. Mi teléfono suena. Es un mensaje de Claudia con una foto de su ultrasonido. Es niña, mamá. Vamos a ponerle Margarita como segundo nombre, si te parece bien. Sonrío con lágrimas en los ojos. Me parece perfecto, hija. Mi venganza fue venderme a mí misma perdida, a la Margarita que existió solo para otros. Y en ese proceso encontré algo mucho más valioso que cualquier satisfacción de ver a otros sufrir consecuencias. Encontré paz, encontré propósito, encontré a Margarita. Ahora, si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con Margarita, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, no olvides darle like a este video y hype. Suscríbete a Historias de Emoción, porque tenemos más relatos que te harán reflexionar, llorar y sentir. Y ahora haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, porque ahí encontrarás otra historia de transformación y valentía que no te puedes perder. Recuerda, nunca es tarde para encontrarte a ti misma.
Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Hasta la próxima historia.